Siguiendo con los sistemas automáticos, habíamos visto en la clase pasada los sistemas de lazo abierto. Estos estaban caracterizados porque los sistemas de lazo abierto no leían el entorno. Entonces, podríamos tener tres partes, ¿sí? Un controlador, un actuador, la planta o proceso, y teníamos la entrada o variable de referencia y la salida o variable real. Y estos eran muy modificados por el entorno. ¿Por qué? Porque estos sistemas no pueden leer el entorno. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora aparece en el siguiente sistema, aparece otro elemento que se llama sensor. Y este sensor es el que sí lee el entorno, y cuando puede leer el entorno genera una nueva variable, que es que este sistema, la variable de salida, la lee el sistema de automatización y la compara con la variable de la entrada. Si ustedes recuerdan, en el lazos abierto decíamos que no influía la salida con la entrada. Bueno, en este caso sí. ¿Por qué influye? Y porque tenemos un elemento que es el sensor que la lee. Va a leer la salida, la compara con la entrada o la variable de referencia, ¿sí? Y se produce una retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que el mismo sistema toma información, la compara y toma una decisión. ¿Para qué? Y para cambiar esa variable de salida. Ya lo vamos a entender con el ejemplo. Entonces, deja de llamarse de lazo abierto y se llama de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque en este caso va a leer la variable de salida o variable real y la va a comparar con la de referencia y produce una retroalimentación. Entonces, los sistemas de lazo cerrado son aquellos donde el sistema lee el entorno. La señal de salida influye en la señal de entrada. Para que pase esto, el elemento que lee la señal de salida se llama sensor. Vamos a ver que puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión, un sensor de luz. Vamos a ver, hay distintos tipos de sensores. Cuando lee el entorno, compara con la señal de entrada o referencia y va a tomar una decisión. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, este era el calefactor, que era un sistema de lazo abierto, ¿sí? Tenemos, el controlador es la perilla, ¿no? Yo agarro, le digo, quiero mucha temperatura o poco temperatura. El actuador es el mechero que produce calor, que quema gas y produce calor. Y la planta o proceso es ese calefactor en una habitación. Puede ser una cocina, un aula de la escuela, cualquier lugar. En este caso yo voy a decir, bueno, en la habitación. Entonces, si está apagado, la salida real, ¿cuál es? Y hace frío, la temperatura ambiente, porque esto está apagado, ¿eh? Cuando yo lo enciendo, le doy una entrada. ¿Qué le digo? Bueno, quiero que haga mucho calor, lo pongo en el máximo. Entonces, va a empezar a calentar el ambiente. Si no hay perturbaciones, en un determinado momento, va a calentar el ambiente. Pero es abierto, no tiene una referencia, no lee la temperatura que hay en la habitación. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este caso es un split en vez de un calefactor? ¿Estamos? Entonces, el controlador yo tengo un control remoto que manda una señal a una computadorita chiquita que tiene el split, donde yo le voy a decir qué temperatura quiero. El actuador, el que produce frío, ¿quién es? Y es el compresor que tiene el gas, que está generalmente afuera, arriba del techo o en la pared, siempre está afuera. Y planta o proceso va a ser el split, que libera el frío, que tiene un ventiladorcito, que libera el frío que toma del compresor y que lo liberará ya sea en la cocina, en el dormitorio, en el living, en donde sea que nosotros tenemos este split. Si yo lo veo así, es un sistema de lazo abierto, pero en realidad este split tiene un sensor, ¿sí? ¿Qué hace el sensor? El sensor va a medir la temperatura del ambiente y va a compararla. ¿Pero con qué la va a comparar? Y bueno, yo primero tengo que darle un valor de referencia. ¿Qué es el valor de referencia? Yo con el control remoto pongo 25. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que en el lugar donde está el split, supongamos que es en el living, donde voy a comer, en el comedor, quiero que haga 25 grados. Entonces, con el controlador, aprieto y le pongo 25. Bien, ¿qué va a hacer el split?
va a empezar a funcionar y automáticamente el sensor, que en este caso es un termómetro, mide la temperatura de la planta o proceso, mide la temperatura del living. Supongamos que la temperatura es 34 grados, hace calor, recién lo prendo, hace un calor bárbaro al mediodía, en diciembre, enero. Entonces, mide la temperatura y la compara con 25. No es, ¿qué? Es alta, entonces tiene que seguir echando frío. Entonces le da la orden de que produzca frío y mande frío a la habitación. Sigue funcionando, entonces el sensor mide la temperatura, bajó de 35, bajó a 30. ¿Qué quiere decir? Se empezó a enfriar la habitación. Entonces mide 30, compara 25, no llegó, tiene que seguir enfriando, le sigue dando la orden al actuador de que siga produciendo frío. El sensor sigue midiendo, de repente mide 25, sigue echando frío, llegó a 25 la temperatura. Mide, compara, es igual a la entrada o valor de referencia. ¿Qué quiere decir? Llegó al objetivo que nos habíamos fijado de que estuviera 25 grados. Entonces, ¿qué hace? Le da una orden de que se detenga. El actuador se detiene, sigue echando aire y sigue midiendo el sensor la temperatura, ¿no es cierto? Está en 25, es la temperatura de referencia, se estabiliza. Siempre y cuando no haya perturbaciones, el sistema está en equilibrio. ¿Qué pasa? Si estamos las personas comiendo, las personas generamos calor, o si estamos, se abre la puerta, se abre una ventana, se generan perturbaciones. ¿Qué sucede? Empieza a subir la temperatura. De repente vemos que la temperatura subió 30. ¿Qué hace el sensor? Está continuamente midiendo. Mide 30, compara. 25 es alta. ¿Qué hace? Le da la orden al actuador que empiece a funcionar nuevamente. Se prende el actuador y empieza a generar frío. Y así continuamente. Hace todo solo. No es necesario que yo esté controlando nada. Solamente que tengo que darle el valor de referencia, la temperatura que yo quiero. Luego el sistema lo hace todo solo. ¿Por qué? Porque tiene un sensor. ¿Qué hace el sensor? Lee el entorno, lee la temperatura del sistema, de la planta o proceso, y le da órdenes para cumplir con ese valor que nosotros le indicamos al inicio. Veamos un ejemplo con un sistema de iluminación de la calle. La primera opción es: no hay ninguna cosa automática. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber una persona que prende las luces del pueblo, de las calles del pueblo, en un determinado horario, y en un determinado horario las tiene que apagar. ¿Qué sucede? Va a haber dos horarios, un horario de invierno y un horario de verano. ¿Por qué? Y porque tendremos que ir copiando la luz del sol. En invierno tendrá que prender la luz más temprano porque se oscurece más temprano. Supongamos 7 de la tarde tendrá que ir y prender las luces porque ya es de noche. Y deberá apagarlas cuando amanezca. Generalmente en invierno amanece más tarde. 8 de la mañana tendrá que apagarla. Y en el verano el horario será diferente. ¿Por qué? Porque el día se alarga. Entonces, ¿cuándo prenderá las luces? Y las prenderá a las 8 de la noche. ¿Y cuándo las apagará? Y 6 de la mañana, porque el día, como dije recién, se alarga. Entonces habrá una persona que se encarga de prender y apagar la luz. Bien, ¿qué sucede si incorporamos a un sistema de lazo abierto? ¿Qué quiere decir? Que va a tener un automatismo, que va a haber que calibrarlo, pero que no va a leer el entorno, ¿no es cierto? Entonces, la entrada es la luz deseada, es decir, cuando queremos nosotros que se prenda la luz de la calle, y nosotros queremos que se prenda cuando se oscurezca, y la salida real va a ser la luz que va a haber en ese momento en el lugar. Bien, entonces, ¿cuál es la planta o proceso? La calle. Las calles de nuestra ciudad es donde van a estar ubicada esta iluminación. Bien, ¿quién es mi actuador? Y bueno, las lámparas, ¿sí?, que andan a electricidad, son las que producen la luz. ¿Cómo lo calibro? Dijimos que los de lazo abierto generalmente se calibran con un timer. ¿Qué quiere decir? Por tiempo. Entonces yo voy a tener que calibrarlo al timer para que se encienda en un determinado momento y se apague en otro momento. Entonces, calibraré con horario de invierno, como dijimos hace un rato, y con horario de verano. Y deberé acordarme de ir a cambiar al timer
cuando cambie la estación. Entonces en invierno se prenden más temprano y se apagan más tarde. Y en verano al revés, se prenden más tarde y se apagan más temprano. ¿Qué sucede acá? Si un día me olvido de calibrar el timer y cambio la estación, el sistema no se da cuenta, se va a seguir prendiendo la luz. Supongamos que es verano y yo lo calibré que se prenda a las 7 de la tarde. Si es de día no se da cuenta porque no lee el entorno. Se prende igual la luz. Entonces van a estar prendidas la luz de día. Y al otro día, en vez de apagarse a las 6:30, se van a apagar a las 8. O sea que van a estar prendidas de día. Entonces, en este sistema no lee el entorno. Es de lazo abierto. Pero bueno, yo puedo convertirlo en uno de lazo cerrado. ¿Cómo hago para convertirlo en uno de lazo cerrado? Debo sacar el timer y le pongo un sensor. ¿Qué es el sensor en este caso? Y es una fotocélula. ¿Cómo funciona la fotocélula? La fotocélula mide la intensidad lumínica. Cuando recibe cierta intensidad lumínica, activa el relé contactor y prende o apaga la luz. Entonces, este sistema, ¿qué sucede? Yo no tengo que calibrarlo para nada. ¿Por qué? Porque el sistema solo lee el entorno. La fotocélula va a estar midiendo la luz. Cuando la luz decrezca porque se está anocheciendo, le da la orden al relé, se enciende la lámpara y tengo iluminada la calle. Y así va continuamente hasta que amanezca. Cuando salga el sol, la fotocélula va a leer la intensidad lumínica, le da una orden al contactor de que apague y se apaga la luz. Entonces, acá yo no tengo que calibrar nada porque automáticamente el sistema se encarga de cuando anochece se prende y cuando amanece se apaga. Acá en la siguiente maqueta tenemos lo que veíamos de la iluminación. Tenemos el actuador, que es la lámpara, el sensor que mide la iluminación, y supongamos que la planta es el jardín de nuestro patio o la calle, lo que ustedes quieran tomar como planta o jardín. En este momento el sensor está midiendo la iluminación. Al haber iluminación, la lámpara actúa como si fuera el sol, le da órdenes de no encenderse. ¿Qué pasa si viene la noche? Yo voy a usar este vaso y voy a tapar el sensor. Es como si fuera la noche. Cuando yo le tapo la fotocélula, le mando una señal al contactor y le dice de que oscureció. Y la luz se enciende. Si yo saco el vaso que está tapando el sensor, cuando reciba la señal de la luz, le va a dar la orden de que se apaga. De esta manera, vemos, funciona la fotocélula. Lee el entorno y de esta manera, cuando oscurece se enciende, cuando amanece se apaga.